Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 56, la determinación de la chica. El tiempo se escapó sin que nos diéramos cuenta. A la mañana siguiente, en otro lugar de la ciudad, Lily Rucard abandonó su humilde escondite en un barrio marginal. Ya no era la misma chica destrozada de antes. Ahora, sus ojos reflejaban una sola cosa: determinación. Le echó un último vistazo a la habitación estrecha y sucia que había sido su prisión. Adiós. Lily se dio la vuelta y se dirigió al complejo de su familia. Estaba nerviosa, respiraba agitadamente, pero no aminoró el paso. Siguió caminando hasta llegar a la taberna de la familia Soma. En cuanto abrió las pesadas puertas de madera, el ambiente de embriaguez que reinaba en la habitación desapareció. Los matones recuperaron la sobriedad en cuanto la vieron en el umbral. Traidor. Alguien gritó la palabra desde el fondo de la sala. Para la familia Soma, Lily Rucard era una traidora. La acusación encendió la mecha. Los aventureros comenzaron a gritar, a proferir maldiciones y amenazas contra ella. Pero Lily ni siquiera se inmutó. Estoy aquí para retirarme oficialmente de la familia. Necesito ver a Lord Soma. Se enfrentó a la multitud enfurecida. Ignorando sus insultos, habló con calma y claridad. Estaba allí para romper lazos y hablar con su dios protector. Los miembros de Soma se detuvieron de repente. La habían acosado y abusado durante años, pero ahora ella los miraba a los ojos y pedía valientemente su libertad. ¿Estaban furiosos? Por supuesto. Pero alguno de ellos se atrevió a sacar un arma, ni hablar. Para entonces, todos en la ciudad sabían quién la apoyaba. Estaba con el novato monstruo, el que había derrotado fácilmente a miles de enemigos, incluyendo un grupo de monstruos de nivel 2 del piso medio. Era conocido por su crueldad, y nadie en la taberna quería arriesgar su vida. Incluso con su propio capitán, nivel 2, luchar contra alguien que podía derrotar monstruos con tanta facilidad era demasiado peligroso. Nadie quería ser su objetivo. Desde un rincón oscuro de la taberna, un anciano hombre bestia dejó su jarra y estudió la postura de Lily. Sígueme. El hombre bestia respetó la determinación en sus ojos. Se necesitaba verdadero coraje para que ella regresara a un lugar tan peligroso. Chandra, ¿qué demonios estás haciendo?, gritó otro miembro, furioso porque alguien la estaba ayudando. TCH, el hombre bestia llamado Chandra chasqueó la lengua con disgusto. Están todos demasiado asustados para atacarla o detenerla. ¿Acaso nos vamos a quedar aquí parados sin hacer nada? Ella cuenta con el apoyo de ese monstruo novato. Prefiero no acabar hecho pedazos la próxima vez que me lo cruce en la mazmorra. Chandra comprendía la situación. La familia Soma era profundamente corrupta, pero para sobrevivir, no iba a desafiar a alguien tan peligroso. Incluso las grandes facciones evitaban a August, así que gente como ellos solo saldría perjudicada si intentaban algo. Llevarla con Soma era la opción más segura. Mientras cumpliera con los requisitos para irse, él no tenía por qué interferir. Su salida de la familia era un asunto entre ella y Lord Soma. Uf, el resto de la taberna quedó en un silencio incómodo. Chandra tenía razón, solo se hacían los duros en su propio terreno. Si de verdad intentaban hacerle daño al partidario de August, estarían en grave peligro. Sobrevivir era más importante que el orgullo. Vamos, dijo Chandra, indicándole a Lily que lo siguiera. De acuerdo, Lily asintió, poniéndose a su lado. Atravesaron el recinto y llegaron al cuartel general. Lily contempló el edificio ruinoso donde había crecido. Con el tiempo, se había convertido en un lugar del que quería escapar. Ahora, había regresado para ponerle fin de una vez por todas. Arde, ¿qué demonios haces aquí? Zanis Lustra, el capitán de la familia Soma, los miró con furia. Estaba furioso al ver que Chandra la traía. ¿Cómo se atrevía a aparecer allí? ¿Y por qué Chandra la traería directamente a la sala principal? Si no podía controlar a su propia gente, ¿qué sentido tenía ser capitán? Chandra se limitó a mirar a Zanis, que estaba lleno de sí mismo. Zanis sería el capitán, pero a Chandra le importaba más su propia seguridad que el orgullo de Zanis. Capitán, Arde está aquí para retirarse oficialmente de la familia. Ella necesita ver al señor Soma. Chandra ignoró la ira de Zanis. El capitán siempre menospreciaba a los demás, y no existía verdadera lealtad entre ellos. Chandra volvió a prestar atención a Lily. Lily asintió, metió la mano en el bolsillo y sacó una llave de metal pesada.
Esta es la llave de la caja de seguridad del Banco de los Gnomos. He asegurado los fondos necesarios para mi retiro. La regla era simple, pagar la elevada cuota de salida y se podía abandonar la familia. Todos lo sabían, por eso muchos intentaron robar el dinero que Lily tenía escondido. Pero ahora, ya había tenido suficiente y estaba lista para marcharse. Arde, tú. Zanis se burló, tomado por sorpresa. La cláusula de rescisión era supuestamente imposible de cumplir, solo una artimaña para que siguiera trabajando. Él jamás imaginó que ella la pagaría y la usaría para irse. Lily arrojó la llave directamente a sus pies. Cayó con un tintineo seco. No te creas mejor que nosotros solo porque estés con ese monstruo, Arde, dijo Zanis con enojo. La repentina llegada de August había destruido su control. Incluso sus propios seguidores se negaban ahora a escucharlo. Eso no te incumbe, escupió Lily al suelo, mirándolo con asco. Para ella, Zanis Lustra era lo peor de lo peor. Vámonos. Lily pasó junto al capitán y se dirigió hacia las escaleras, con Chandra siguiéndola de cerca. Zanis apretó los dientes y lo siguió. Si se quedaba al margen, su autoridad dentro de la familia se derrumbaría por completo. El trío subió al último piso y llegó a las pesadas puertas de madera de la cervecería privada de Lord Soma. De pie frente a la entrada, Lily extendió la mano y abrió las puertas ella misma. En el interior, el aire estaba impregnado del embriagador aroma de la fermentación. Sobre una enorme cuba de fermentación se alzaba su dios patrón, Soma. Lord Soma, dijo Lily, haciendo una reverencia rígida pero respetuosa. Vengo a retirarme oficialmente de la familia. Soma, que había estado removiendo metódicamente una cuba de vino, se quedó paralizado de repente. No se esperaba que el niño al que prácticamente había criado entrara allí y rompiera su vínculo. Comillas Arde. ¿Has perdido la cabeza? Zanis intervino de inmediato, actuando como un perro guardián. Necesitaba mantener su fachada de autoridad. Tenía que aplastar esta rebelión aquí y ahora, o se convertiría en el hazmerreír del mundo. Comillas sé exactamente lo que estoy haciendo, gritó Lily. Con esa vehemente declaración, clavó la mirada en Lord Soma. Y esta es mi resolución. Lily sabía perfectamente dónde se guardaba el producto terminado. Se dirigió directamente a una botella sellada del legendario vino divino, descorchó la botella y se la llevó a los labios. Esta vez, nadie la obligó a tomarlo, lo bebió voluntariamente. El peligro del vino divino no radicaba solo en la adicción, era su sabor. La sensación y el gusto eran tan intensos que superaban cualquier imaginación. En cuanto el vino tocó su lengua, la copa se le cayó de la mano y se rompió en el suelo. Le flaquearon las rodillas y se desplomó, con el cuerpo flácido. El placer abrumador del vino le nubló los sentidos y la dejó sin palabras. Soma la observó caer en trance, sin mostrar emoción alguna en sus ojos. No le sorprendió, simplemente le resultó indiferente. Esto era lo que esperaba de su creación, así que ni siquiera volvió a mirarla. Chandra suspiró al verla caer. Zanis le caía mal, pero ver a Lily sucumbir al vino lo decepcionó. En el fondo, había esperado que lo lograra y se levantara. Pero Zanis Lustra, el capitán, estaba lleno de una satisfacción arrogante. Sonrió con una sonrisa cruel. Nadie jamás escapó al vino divino. Mocosa estúpida, serás mi peón por el resto de tu miserable vida, se burló Zanis de su cuerpo maltrecho. Existes únicamente para alimentar mis ambiciones. Dentro de la mente de Lily. Su conciencia flotaba en un mar de euforia sin límites. No había dolor, ni ansiedad, ni miedo, solo dicha. La ilusión del vino envolvía su alma, sumergiéndola en una sofocante sensación de bienestar. Pero en medio de ese sentimiento abrumador. Comillas Lily. Una silueta la saludó desde la distancia. No se trataba de una gran historia heroica ni de un romance apasionado. Era simplemente la imagen de un joven pragmático que caminaba hacia adelante, lanzando una mirada casual por encima del hombro. Y en ese breve y vívido recuerdo, Lily recordaba su conversación en la mazmorra. Le había hecho una pregunta muy específica. August, si alguna vez te expusieras al vino divino, ¿también te dejarías llevar por su ilusión? La pregunta repentina lo hizo dudar, pero en lugar de darle una respuesta directa, le lanzó una contrapregunta mucho más contundente. Lily, si este mundo llegara a un punto en el que todas las razas fueran iguales, sin opresión, sin esclavitud, con igualdad absoluta, ¿estarías dispuesta a sacrificarte para lograrlo? En aquel entonces, no pudo responder, pero ahora, ahogada en la euforia del vino, finalmente comprendió lo que significaba agosto. Cada uno tiene su propia respuesta, y cada una es diferente, pero al final, todas apuntan a la misma verdad.
August la estaba haciendo reflexionar sobre sí misma. Si quería saber si él podía resistir la tentación, tenía que saber si ella podía defender sus propias convicciones. La respuesta siempre había estado guardada en su corazón. Quizás antes le faltaba confianza, pero la verdad nunca cambió, tal como August le había dicho. La vida es como un tablero de ajedrez. Una vez que haces tu movimiento, no miras atrás. Ella tenía su respuesta. De vuelta a la realidad. Voy a seguir adelante, murmuró Lily con voz temblorosa. El vino divino era increíblemente poderoso. La incitaba a permanecer dormida, a seguir soñando eternamente. Pero un sueño es solo un sueño. Había pasado toda su vida soñando, y cada vez que despertaba, la cruda realidad de su desesperación la aplastaba de nuevo. Soma, a punto de volver a su tarea de elaborar cerveza, se quedó paralizado. Lentamente giró la cabeza, con los ojos muy abiertos por la incredulidad mientras la chica Payum hablaba. Señor Soma, lo sé exactamente lo que está buscando. Pero finalmente he encontrado mi propio propósito, y por eso, tengo que seguir adelante. Lily apretó los puños temblorosos. Las lágrimas corrían por su rostro, atravesando la mugre. Me niego a quedarme atrapado en este lugar. Comillas, estoy harto de vivir una vida en la que me levanto cada día solo para cometer los mismos errores, año tras año. Toda mi vida ha sido un gran error, pero esta vez es diferente. Comillas, quiero ver la belleza que este mundo tiene para ofrecer. Comillas, me niego a creer que este mundo no sea más que dolor y crueldad. Hay bondad ahí fuera, y la quiero. Luchando contra la parálisis, Lily se obligó a ponerse de pie, gritando con todas sus fuerzas al dios del vino. Quería ver qué había más allá. Si se quedaba donde estaba, repetiría el mismo ciclo de infelicidad, viendo cómo los demás avanzaban mientras ella permanecía estancada. Pero esta vez no dejaría que la oscuridad la consumiera. Aunque las cosas empeoraran, lucharía por escapar. Soma la miró fijamente, paralizado. Durante años, lo único que había visto eran las formas patéticas y degeneradas de sus hijos después de consumir su vino. Siempre se derrumbaban, siempre se entregaban a la dichosa decadencia. Incluso los hijos que él mismo había criado sucumbieron a la adicción. Pero esta vez fue diferente. Por primera vez en décadas, el dios del vino vio como una de sus hijas mortales rompía la ilusión y se ponía de pie por sí misma. Luchó con todas sus fuerzas, negándose a rendirse. Aceptó sus errores del pasado en lugar de huir de ellos. Mirando a su dios patrono a los ojos, dijo que el mundo no solo estaba lleno de dolor, sino que también había belleza, y que ella iba a encontrarla. Imposible. Arde, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Zanis entró en pánico. Rechazar el vino divino significaba rechazar su autoridad. Que un peón se rebelara contra el control absoluto representaba una amenaza directa a su poder. No podía permitir que eso sucediera. No la escuches, señor Soma, gritó Zanis, intentando desesperadamente que su dios no vacilara. Necesitaba que Soma permaneciera imparcial. Cierra la boca, Zanis. Soma despidió al capitán. Sus ojos, atónitos y desorbitados, permanecieron fijos en la temblorosa muchacha Payum. Su esencia divina se estremeció. ¿Cómo era posible que aquella niña rota y abandonada pudiera mantenerse en pie? Entonces, lo comprendió. Casi había olvidado la razón principal por la que empezó a elaborar ese vino. ¿No era esto precisamente lo que buscaba? ¿Presenciar la chispa suprema de un alma mortal? ¿Ver a un ser humano traspasar los límites de la tentación divina y brillar con el resplandor radiante y milagroso del libre albedrío? El potencial ilimitado que los dioses anhelaban estaba justo delante de él. Sin embargo, presenciar el milagro que había perseguido durante décadas le resultaba casi irreal, casi irreal. Imperdonable, imperdonable. Pero entonces. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.